Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos por todo el mundo que nos siguen aquí en ABC Latino, la revista al aire, transmitiendo desde 91.3 FM Poughkeepsie, Radio WVKR, desde las instalaciones de Vassar College, aquí en el Hudson Valley, en New York, para todo el mundo. Y hoy no está con nosotros Mafi, pero estamos en el programa yo, quien les habla, Enrique Roblunsky, y todos ustedes que nos están escuchando por las ondas radiales o que nos siguen por la transmisión de vídeo en YouTube y que también nos escuchan en diferido por las distintas frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de la región del Hudson, aquí en Nueva York. Y tenemos con nosotros hoy, compartiendo este programa, comenzando el mes de abril, tenemos, como siempre, al comienzo de cada mes, nuestro corresponsal de noticias latinoamericanas, Juan Carlos Pocho Salcedo. Pocho, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Qué gusto de estar nuevamente en el programa. Un saludo a todo el equipo acá, Onyx, desde luego a ti, Roberto. La extrañamos a Mafi, pero entendemos que está con deberes supremos y, bueno, le deseamos lo mejor. Y, bueno, a toda la audiencia que se estrecha de punta a punta realmente en este continente americano y donde se habla español. Gracias y un gusto estar con ustedes. Gracias, Pocho. Y también tenemos con nosotros a Onyx Beitia. Onyx es estudiante de Vassar College y está haciendo todos estos meses una pasantía aquí con ABC Latino. Bienvenida nuevamente, Onyx. Qué gusto que estés en el programa. Muchas gracias, un gusto. Así es, y estamos al comienzo de abril. Y vamos a comenzar el programa, como de costumbre, con la editorial de este mes, de este comienzo de mes. Así que, hola, nuevamente y donde quiera que la vida nos encuentre. Así es, estamos en abril, estamos en primavera en el hemisferio norte. Primavera, símbolo del renacer, símbolo de crecimiento, símbolo de lo nuevo. Las tiernas hojas verdes y esas flores que brotan de un largo silencio. También estamos dejando atrás los días de Semana Santa. Tiempo para pensar, para meditar, para reflexionar. Y quizás sea por todo esto que bueno, me es un poco difícil concentrarme el día de hoy. Quiero pensar en nuevos porvenires para la humanidad y solo puedo llenarme de olor a viejo, a musgo viejo, a lo amargo, a lo triste. Me pregunto, ¿cómo es que llegamos a este punto como humanidad? Tras tantos siglos de crecimiento, la mezquindad, la corrupción, el egoísmo, la pobreza, las guerras, la disparidad social, las discriminaciones, las injusticias. Tengo que seguir porque la lista es interminable. Y también abril es el mes de la Tierra. En una semana más vamos a estar celebrando el Día de la Tierra. ¡Qué paradoja!
¡Qué paradoja! Les aseguro que cuando estaba preparando este programa y pensaba qué iba a decir hoy, me costaba mucho, pero algo dentro de mí hace que muy a pesar de todo y todos, piense en la nueva vida. Es primavera, es tiempo de renacer y confiar en todas esas almas nuevas empujando por salir a la luz. Ellas están naciendo en un tiempo nuevo. Son almas nuevas, destinadas a forjar nuevos rumbos. Ellos, de algún modo, son los destinados a entrar en la tierra prometida. Y a ellos, de mucho modo, nos debemos. Y los dejo ahora con esta canción de Eladia Blasquez, Honrar la vida, en la voz de Sandra Mianovich. Honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho
Honrar la vida por Sandra Mianovich. Y como para comenzar este programa el día de hoy, les cuento a los dos algo que no saben y que allá por muchos años atrás, cuando el que les habla tenía unos 20, 21 años y estaba estudiando la carrera de periodismo, me tocó ir con una compañera a hacer una entrevista a dos locutores muy conocidos en Argentina en ese momento. Y fuimos a la casa de ellos, eran una pareja, estaban casados y tenían una hija que tenía teenager, tenía unos 16 años, 17 años. Y adivinen quién era esa hija que mientras estábamos hablando con ellos ahí de periodismo y cómo era trabajar en televisión y en radio y en esto y el otro, entra, irrumpe por la puerta viniendo de afuera, así, toda como una teenager de pelo largo, despampanante ahí, donde todo se paró en medio de la conversación que teníamos. ¿Quién se pueden imaginar que era? No hay, ni la ninguna remota idea. ¡Vamos! La acabamos de escuchar. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. Sandra, Qué bárbaro. Sandra Mianovich. Así Ay, es. Dios mío. Así Sí, mira es. vos. Increíble. Así es. Pero bueno, muy bien. Estamos en la primera semana de abril. La revista de abril ya salió hace muy poquitos días, este jueves pasado. Está buenísima, no se la pierdan. Tenemos una revista dedicada al mes de la Tierra, a nuestra querida Pachamama, y la pueden ver en www.abclatino.net. Vayan a la biblioteca virtual y ahí van a ver la revista de este mes. Y como es la primera semana del mes, ¿cuál es el tema que tratamos hoy, panel distinguido? Patria Grande. Muy bien, claro que sí. Un punto. Claro que sí. Estamos para hablar de Patria Grande, claro que sí. Nos toca hablar de Patria Grande. Y tenemos algo muy especial. Es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones. Los que nos siguen habitualmente lo van a reconocer, pero le vamos a dar un toque distinto, justamente porque los tres que estamos aquí hoy, Onyx, Pocho y yo, miramos una serie de televisión, una serie por Netflix, donde se habla, el nombre de esa serie es El Mecanismo en español o The Mechanism en inglés. El Mecanismo. Y El Mecanismo es una producción brasileña muy buena, basada en hechos reales y que habla de la corrupción alrededor del caso Petrobras, que ustedes pueden recordar tuvo lugar años atrás y que entre muchas otras cosas, fue el que ocasionó de una forma o de otra la caída del gobierno de Dilma Rousseff como presidenta electa del Brasil y la llegada de Jair Bolsonaro al poder, quien aún está hasta las próximas elecciones. La serie, bueno, a mí me impactó, me pareció muy buena y la compartí tanto con Pocho como con Onyx para que la vieran y hablemos un poco de lo que es estos hilos de la política que se mueven por detrás de escena. Es como las marionetas. Nadie ve a quien maneja los hilos, porque esa persona no tiene que verse.
Sin embargo, cuando las marionetas hablan y las marionetas se mueven, hay alguien que las hace hablar y moverse. ¿Qué les pareció a ustedes esta serie basada en hechos reales? Bueno, tal vez iniciar el comentario. La primera impresión que tuve fue que la serie lastimosamente no era de mucha ficción, era de realidad, y es una realidad golpeante porque generalmente vemos corrupción, digamos, como con piloto automático decimos, ok, la cosa pública está corrupta, esto está corrupto, etcétera, pero realmente no nos pasamos a pensar lo que tú acabas de nombrar, hasta dónde va y quiénes son, digamos, los protagonistas principales. Solamente vemos nosotros los actores de primera fila, pero hay autores intelectuales muy tremendos. Y bueno, mi primera impresión fue, es una realidad descarnada de lo que es la corrupción en Latinoamérica, pero no solamente en Latinoamérica, alrededor del mundo. Fue duro ver esa serie porque refleja mucho una vida, un mundo que existe paralelo al nuestro, con el cual nos chocamos muy a menudo. Yo creo en Latinoamérica, desde el momento que abres la puerta y pones el pie en la calle, empiezas a ver micro corrupción y muy a menudo macro corrupción. Claro, es como, yo como estoy de acuerdo mirando esa serie que fue un poco difícil, pero en realidad también como crecí como con esa idea, como, bueno, mi papá viene de Argentina a los Estados Unidos y porque sí, pasa todas las cosas de gobierno por allá, como, sí, bueno, mejor acá en Estados Unidos, pero viste como cuando pasa el tiempo, poco a poco estamos viendo esa corrupción que viene y como estamos entendiendo más. Pero en Latinoamérica, como estamos acostumbrados a como todo eso pasando, es como una lucha que sigue para siempre, me parece. Y por eso esa serie como tiene como reflexión de los eventos que está pasando por Latinoamérica, por muchas partes por ahí, pero a lo menos en Brasil, que fue un gran como shock al final, como cada persona que viene en el mecanismo de la política, ¿no? Es interesante sobre todo porque lo que la serie plantea y deja más allá de lo que es la corrupción, una corrupción que existe en todas partes, en todos los países realmente, pero lo que deja detrás deja al desnudo cómo unos pocos manejan los destinos del país, manejan los destinos de la economía, manejan los destinos de la política y de la vida de todos nosotros, lo que ocurre. Y no importa el sesgo político de quién está en el gobierno. Eso es algo que en la serie se ve muy marcadamente y se repite constantemente, sobre todo en la segunda temporada de esta serie hacia el final. Como no importa quién esté en el gobierno, sea de un bando, sea del otro, sean de izquierda, sean de derecha, los que manejan todo están siempre por detrás, manejando a unos y manejando a otros. Yo me acuerdo, como para dar un poco a hablar de esto, algo que yo leí y vi y viví en Estados Unidos, acá, a la caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan cuando cayó el muro de Berlín? Fue el desmembramiento de la Unión Soviética. Eso que había perdurado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esa puja entre
Estados Unidos y la Unión Soviética, esa guerra fría, como se la llamó. Y de golpe, todo se derrumba. Yo creo que nadie se lo esperaba de esa forma. Sin embargo, en esos días, cuando eso estaba ocurriendo, yo leí una noticia en Estados Unidos que nunca más pude volver a ubicarla porque desapareció. Es como que alguien hizo una investigación y después se borró de todos los medios. Pero en esa investigación hablaban de un grupo de personas de intereses políticos y económicos en Estados Unidos que desde los años 50 venían trabajando en el desmembramiento sistemático de la Unión Soviética. Y lo que ellos estaban haciendo por detrás, nadie los conocía, no eran política de gobierno, no estaban en ningún cargo, pero estaban detrás de todos los gobiernos de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80, cuando se viene abajo el muro de Berlín. Y lo que hicieron fue ese plan sistemático de drenar de dinero a la Unión Soviética, donde muestran que todo lo que se hacía era para que la Unión Soviética invirtiera más para estar a la par de los Estados Unidos, y cómo eso finalmente termina desangrando lo que fue la Unión Soviética. Eso me quedó, y me quedó el hecho de que nunca más lo pude volver a encontrar, aunque lo busqué por todas partes, pero muestra un poco cómo son esos círculos de poder que hay detrás de todos los gobiernos. Bueno, digamos, sin ir muy lejos, yo creo sin trabajar mucho, si vemos la influencia de la industria de la guerra, la industria de la salud, los grupos de finanzas, seguros, fácilmente podemos ver que existe una capacidad desproporcionada de influenciar a gobiernos, ¿no? No creo que exista ejemplo más obvio que el de la industria de la guerra, que tiene una capacidad de acceder al gobierno y de acceder al presupuesto nacional acá en los Estados Unidos, que es 1000 veces altísimo a cualquiera de las otras necesidades importantes del país. Alguien decía que el presupuesto de Estados Unidos es 7 veces mayor que los 7 siguientes países con los cuales, está hablando del presupuesto de guerra, con los cuales tenemos la escala de los 7 países que más invierten. Estados Unidos es comparativamente al total de esos 7, y de esos 7, 4 son aliados de Estados Unidos. Ya te puedes imaginar, cada vez necesitamos más misiles, necesitamos más armamento sofisticado. ¿Y cómo piensas tú que ese tipo de acceso al gobierno existe? Yo creo que a título de seguridad nacional se hacen muchísimas cosas. En China, por ejemplo, leía no hace mucho que el presupuesto de seguridad interna era 2 veces mayor al de seguridad internacional, y luego subió a ser 7 veces mayor. Vale decir que el control interno y todas las industrias que apoyan el control interno tenían contratos muy grandes comparativamente, incluso a la defensa externa del Departamento de Guerra de China, que tampoco no es una cosa muy pequeña, ¿no? Entonces, cuando tú abordas desde el punto de vista presupuestario, empiezas a ver quiénes tienen accesos y quiénes no lo tienen. Nunca he visto a un ejército nacional en Estados Unidos en ninguna parte haciendo un bake sale para recaudar fondos para alguna cuestión, pero veo a todas las escuelas del país, padres de familia organizando para poder tener fondos para comprar equipo deportivo para los niños que están estudiando, ¿verdad? Muy bien dicho, Pocho, tienes mucha razón en eso.
¿Dónde ponemos el dinero? Es algo que esa frase, seguir el dinero, ¿verdad? Esa ¿verdad? frase tan bien utilizada, porque si seguimos el dinero, descubrimos todas estas maniobras y estos círculos de dónde está el poder verdadero, independientemente de quién esté en el poder, de qué partido de gobierno gobierna, y de alguna forma de lo que nosotros como ciudadanos podemos elegir o manifestar cada 4 años o cada 6 años, sea como sea. Pero entonces, ¿qué nos queda? Si este es el mundo en que vivimos, ¿qué nos queda? ¿Qué alternativa hay? Como, bueno, tenemos, espero que tenemos como el poder de la gente al final, como eso que va a salvar nosotros de todo, porque igual, mira, como el periodismo, que es mucho, como tiene mucha influencia en Latinoamérica y por todos lados, como al menos de todo, eh, como es difícil, ¿no? Para encontrar qué es como la verdad y qué es falso y qué es como, qué tenemos que seguir y por eso como tenemos que preguntar eso a nosotros mismos, como quién está diciendo la verdad, como quién podemos poner un poco de fe en, como, no sé, candidato, como político. Pero es como tenemos que tener los ojos abiertos a todo eso, igual con, como, con el dinero y con el periodismo y solo con la política. No sé, que hay un montón de cosas que puede ser mal, pero solo es como, sí, tener los ojos abiertos a todo, ¿no? Quiero hacer una pregunta al panel, digamos, para comentarios simplemente. Yo creo que la clave de la acción es estar informados, que es importante, no ser muy ingenuos con lo que sucede, tampoco tener una capacidad de no creer en nada, pero digamos, tratar de mantener un balance. Pero la pregunta que le hago al, al panel acá es, digamos, si cada país y cada habitante tuviera una idea del costo adicional que significa la corrupción en su país. Digamos, creo que todos nosotros pagamos indirectamente o directamente por el costo de la corrupción a todos los niveles. Y la otra parte que, digamos, la vemos y decimos, ok, así es. Cada año, por ejemplo, Transparencia Internacional tiene un ranking de corrupción a nivel mundial, ¿no? En la vida real no ha cambiado mucho. Yo he estado viendo ese ranking cada año y puedo asegurar quiénes son los que están, los últimos 30 o 50 son los mismos países que están ahí en ese ranking. Entonces la pregunta es, una, ¿desconocemos, no nos importa el costo adicional o realmente ya hemos decidido que esa es la forma que debe existir la vida? Porque de haber evidencias, si las hay, y si no las hay, nos podemos educar fácilmente para identificar la corrupción. ¿Qué dicen ustedes? Mira, que tendría que haber alguna opción, estoy de acuerdo. Que la corrupción no tendría que ser, también estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es la salida? Eso sí que no lo tengo claro. La serie esta de Netflix, serie documental, basada en hechos reales, hacia el final plantea una paradoja donde los policías que investigan la corrupción dentro del país se dan cuenta que finalmente esos círculos de poder que manejan todo desde atrás, sin que se vean, son los que hacen que toda esa investigación sea llevada
al derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido. Y entonces ellos se dan cuenta que de golpe, aunque no lo buscaban, están siendo utilizados por esos círculos de poder que están detrás. Y se preguntan, qué paradoja que esta investigación que fue apoyada por este gobierno va a terminar siendo la que derrumbe este gobierno, y el que vendrá seguirá con el mismo juego. Y cuando miramos la vida real, es lo que ocurre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en toda Latinoamérica, en forma bien burda, diría yo, y en el resto del mundo entero en una forma más sofisticada, por decirlo así. Sí. Bueno, adelante, por favor, Onyx, adelante. Dale. No, es como pensando de todo eso, es como un aparto, ¿no? Y la pregunta es cómo se avanza un paso como de todo, cómo podemos estar adelante de todo, de la corrupción, y como vimos en la serie, como cada persona tiene su parte, y si saca uno va a venir un otro, y ese ciclo como está siguiendo, y por eso se pone un poco de nihilismo a la gente como en ese país, porque estamos acostumbrados, como decimos, cosas que pasan en mucho de nuestras vidas en Latinoamérica. Bueno, así. Y mira, Pocho, siguiendo un poquito, y esto te va a choquear a ti que me conoces y a todos los que me conoces y saben mi pasión por la política. No creo que la solución esté en la política. No creo que la política puede resolver esto. Yo creo que lo único que puede resolver esta maraña de corrupción imbuida en todos nuestros países es el desenvolvimiento humano, el desenvolvimiento como seres humanos, el desenvolvimiento de algún tipo de comprensión nueva. No lo quiero llamar desenvolvimiento espiritual, pero es el desenvolvimiento humano como seres humanos. Creo que pasa por ahí, no por la política. La política puede ayudar a que se fomente este desarrollo como seres humanos, pero no tiene la solución a la corrupción. Mira, tú acabas de leer de mis notas, más o menos, porque estamos exactamente en el mismo lugar. Yo también un apasionado por los temas de la política, es más aún me he dedicado a estudiar eso, y una de las cuestiones que siempre he estado pensando, especialmente en Latinoamérica, nosotros hacemos pero es válido para todo el mundo, hacemos pensamos que democracia es un sinónimo de elección, y en tanto en cuanto tengamos un gobierno elegido democráticamente, pensamos que solamente ha habido un voto, pero democracia es más allá del día en que vamos a votar por un candidato o por otro. Democracia son instituciones fuertes, instituciones independientes, y para tener instituciones fuertes tenemos que tener hombres que corran esas instituciones que son fuertes. Y yo pienso que la revolución, el cambio verdadero, es desde adentro, totalmente de acuerdo. Mientras nosotros no tengamos esa revolución desde adentro, como seres humanos, para mí, en base a valores inmutables que no cambian por más que cambie el color político, yo creo que, y ese es un trabajo largo, es uno a uno, totalmente de acuerdo contigo, es ahí la solución.
no está en ir a votar y elegir un gobierno que va a ser más o menos de este lado, mientras las instituciones sean tan débiles, porque, bueno, las personas han decidido tenerlas solamente de escaparate, ¿no? Totalmente de acuerdo en eso, Rob, pero aún más, yo creo que es algo que es una conclusión a la cual muchos han llegado y lastimosamente es difícil ver implementar, porque en lugares en los cuales tú quieres imponer valores, eres totalmente avasallado, porque la necesidad de experiencia política del momento tiene mucho más poder y mucho más capacidad de influenciar, ¿no? En muchos países, si decides no pagar un dinero extra por un trámite o decides decir no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, eres un tonto, ¿no? Te preguntan qué le pasa a este hombre que no se ha enterado todavía de cómo funciona esto. Y no existe, digamos, ni siquiera una preocupación a nivel de día a día del ciudadano, sin hablar del que tiene grande poder de influencia, de que muchas de las cosas que se están haciendo son de corrupción, ¿no? Claro. ¿No? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La solución no está en la política. Onyx, mira, tú tienes acá, Pocho y yo somos dos zorros viejos que más saben por viejos que por zorros, pero tú eres joven. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de la gente con la que tú estás, de tu generación? Tú estás estudiando política, estás estudiando política internacional. Quiere decir que tú quieres cambiar el mundo. ¿Cómo ves todo esto? Sí, claro, eso siempre es la pregunta, como dentro de mis amigos, como muchas veces, sabes que mis amigos me dijeron como, Onyx, no, yo siempre como olvidas como estás estudiando ciencia política. Y yo como, bueno, sí, porque no estoy viendo el futuro como política, como no estoy pensando en mi futuro como un seguro de ese sistema que estamos en ahora. Es como algo tiene que cambiar y muchos de los estudiantes acá son de acuerdo, así. Es como la cosa que está pasando en Latinoamérica está pasando por muchos años ahora, así que estamos acostumbrados, pero ahora con todos los eventos que está pasando en los Estados Unidos, ahora, mira, toda la gente acá está como despertando, como así, como va algo por acá, pero siempre va, siempre ha estado como pasando, eso es lo que ahora estamos como más conscientes. Y igual como tenemos más acceso a la información ahora, ¿viste? Como estamos con todos los celulares y toda la información que necesitamos para decir como hay algo mal acá y tenemos que cambiar. Así que para mí, como con mi generación, pienso que estamos en buena situación para hacer algo y cambiar, porque igual yo trabajé para la Cámara de Diputados en Argentina y eso fue todo bueno y todo lo mal que pasa por allá, pero es como no va a cambiar en política, va a cambiar con la gente, va a ser la gente que hace algo. Dentro de todo, porque si la comunidad no está feliz, no está feliz y como llegar a un punto como decimos, como ya está, como no podemos más, ¿no? Así que de eso es mi perspectiva, que tiene que ser la gente, si no, sí, nada va a pasar, creo. Y Onyx, con ese pensamiento de que la gente es la que tiene que producir los cambios, lo dejo ahí, vamos a escuchar un poco de música y volvemos y conversemos un poco de cómo es esa transformación en la gente, cómo se produce, porque fíjate que la revista de abril de ABC Latino trata sobre el mes de la tierra, de la Pachamama,
Y tenemos ahí en la sección de Mundo Nómada un artículo y un vídeo bastante bueno de uno de nuestros recorridos por los países latinoamericanos, donde la belleza natural convive mano a mano, ahí mismo, con las montañas de desperdicio que arruinan el ecosistema de nuestro planeta. Y entonces esa destrucción del ecosistema la hace la gente, lo hacemos nosotros. Nosotros somos la gente, nosotros somos los que estamos arruinando el planeta, nosotros estamos destruyendo el ecosistema planetario que es nuestra vida. Lo hacemos tan ciegamente como nos estamos envenenando los cuerpos con la comida que comemos. Entonces, ¿cómo cambia la gente? Y lo dejamos ahí, y mientras tanto los voy a llevar al abril también, pero del año 1984. Este es Alejandro Lerner con su canción Todo a pulmón. Para Juan, para todo tu equipo. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas, porque espera que me canse de buscar cada gota, cada idea, no la paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno y la respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Difícil se me hace seguir pagando el viaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, no paso en mi
Muy bien, estamos aquí nuevamente en ABC Latino, la revista al aire, segmento final de este programa de Patria Grande, donde estamos hablando de la corrupción desde un punto de vista distinto al habitual. Y hablábamos de la gente joven, que la gente es la que va a producir los cambios. Y esta canción, que fue un himno de toda una generación en los 80, que marcaba precisamente lo mismo. Qué difícil que se me hace mantenerme en este camino sin saber de dónde vengo y a dónde voy. Entre toda esta corrupción, entre todo esto que ocurre, ¿cómo hacemos para que la gente, nosotros que somos la gente, cambiemos? Bueno, es una pregunta muy importante, creo que va al meollo de todo lo que estamos conversando. Yo creo que van desde dos partes. Una, yo creo la clave es una sociedad que de uno a uno, porque es fácil decir, hacer una declaración así, la escuchamos todos los días, pero deberíamos tener una serie de valores comunitarios aceptables, básicos, de los cuales los defenderíamos ante todo, no obstante el color político. Yo creo que el relativismo que existe ahora de que todo se puede justificar, que todo es admisible en áreas de una llamada apertura y de inclusión, yo creo que hemos abrazado cosas mucho más allá de lo que una sociedad debería permitir. Entonces, como todo vale, ¿por qué no puede valer la corrupción? Para empezar, tenemos gobiernos, muchísimos de ellos, que a diario nos mienten, de cualquier color político, y nos mienten, yo creo, no para convencernos, sino para decirnos que ellos pueden crear una realidad alterna, ¿no? Y que al margen de que tú los creas o no, yo creo que no les interesa, sino decir, esto es negro cuando es blanco o está lloviendo cuando hace sol. Y eso hace que la sociedad como tal empiece a un cinicismo, a llegar a un cinicismo tal que, bueno, dicen, bueno, si el gobierno es así, yo también tengo mi realidad alterna y todos tienen su realidad alterna y terminamos no trabajando en cosas en básicas comunes. Acabas de hablar tú de temas ecológicos. Todo el mundo dice, qué barbaridad, tanto plástico, qué barbaridad, tanta polución, qué barbaridad, tanto, y pocos tomamos la iniciativa de hacer cambios. Imagínate, los principales oradores, defensores de la ecología se pasan volando de reunión a reunión en aviones privados, incidiendo tremendamente en el problema de contaminación y para llegar a dar un discurso contra la contaminación, ¿no? En fin, no vuelos comerciales, tienen que ser privados y cosas así que yo creo que pasando del escaparate y vuelvo a lo que tú mencionabas, me parece una idea central acá, el cambio tiene que ser no político, el cambio tiene que ser realmente de uno a uno, eso va con educación y con valores. Claro, y Onyx. sí, para mí como decimos como esa contratación dentro de la gente como aún más si está destruyendo mucho de la como ambiente y tenemos problemas ahí que viene como la provena está como ahí. Y lo otro, bueno, que tenemos la gente con el poder. Y bueno, al final del día la gente lucha por sobrevivir y como muchas veces necesitan un cambio inmediato y algunas personas no tienen más como remedio que exigir como un cambio ahora.
La razón por la que no se prioriza el medio ambiente es porque seguimos creyendo que podemos retrasar la atención a la como catástrofe, como decir, ecología. Como es como, no, viene de algo que viene, o de otro año, no, 5 años, no sé, 10 años, como toda la tierra va a ser destruido. Y por ahora estamos como, es 10 años, pero de verdad como estamos todos en esa lucha eh, por el medio ambiental y todo. Pero sí, como la política y como las vidas como inmediatos, eh, están ahí y está presente. Así que eso es el tema que tenemos que pensar en el futuro y igual en el presente, y cómo manejamos eso, vamos a ver, pero eso creo que eso es la llave, eso es que va a cambiar todo, pensando en eso. Mira que Greta Thunberg, por Ujú. ejemplo, esta joven dinamarquesa que es un ser nuevo, es una persona muy joven que recorre el mundo y brega por la supervivencia del planeta y este cambio. Ella muy recientemente ha dicho que el cambio es tan difícil porque a nadie le interesa cambiar a menos que le toque en su propia piel, a menos que la destrucción toque a la puerta. Y en cierta forma, cuando miramos a nuestro alrededor, es así. Aun cuando hablamos de que hay que cambiar, aun cuando hablamos de que hay que no consumir tanto los desperdicios o la corrupción, o hay que ser distintos, pero hasta que no golpean la puerta es como que no se produce ese clic en nuestra mente, en nuestro raciocinio. Y tendría que haber otra forma de que ese clic se produzca en la conciencia humana, no a través de que nos toque en nuestra propia piel, sino a través de otro tipo de entendimiento. Y no tengo la respuesta, solamente es algo que dejo flotando acá para que ustedes lo comenten. Estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerles a los dos, antes de darles las palabras finales, por haber compartido este programa tan interesante con todos nosotros y con toda nuestra audiencia. Y bueno, ¿cómo se hace para cambiar de conciencia? Sobre todo cuando la conciencia no es algo que se ve. Claro, es como, mira, tenemos que sacar ese pensamiento de excepcionalismo, como exceptionalism en inglés, así. Tenemos que sacar eso de nuestra mente, porque eso mata todo como los potenciales que tenemos para cambiar cosas. Y sí, bueno, mira qué pasó con la pandemia, como sabemos que está pasando algo y llegó cada mes más cerca, y llegó a los Estados Unidos y llegó a Sudamérica y ya está, como tuvimos que cambiar, sí o no. Así que necesitamos ese momento de eso es urgente, eso es como para toda la humanidad, no solo para como yo mismo, no solo para vos, pero de a todos. Y estamos sintiendo eso, estamos mirando como la gente haciendo preguntas sobre los gobiernos, haciendo todas las protestas dentro de todo ese, como todo ese evento que está pasando. Y creo que eso es el cambio que necesitamos, ese punto de destrucción de la tema normal de la socialidad. Ocho, tus palabras finales.
Yo creo que Tienes un total de 2 minutos. Muchísimo tiempo. El primer paso que debemos dar es el cambio en nosotros mismos. La primera revolución y la más importante es la revolución en nosotros mismos. Una revolución no de afuera hacia adentro, no de pancartas, no de eslogans, pero de adentro hacia afuera, una revolución desde adentro. Gracias, ha sido un tema desafiante, pero que se lo tiene que ver, y gracias por ponerlo en la mesa, Rob. Muy bien, y les agradezco nuevamente a los dos. Pocho, has usado y compactado muy bien esas palabras finales en menos de 2 minutos. Así que yo voy a volver a algo de la editorial del día de hoy, y es que siempre el porvenir está por delante, porque eso es lo que porvenir es. Y el porvenir también está en los jóvenes, pero en los jóvenes no solamente de edad, en los jóvenes de espíritu, en todos aquellos que están decididos a renacer cada día. Porque renacer cada día, comenzar cada día a nuevo, ese es el challenge, ese es el desafío, en cierta forma, para abrir eso que tú has dicho, ese cambio desde adentro hacia afuera, para hacer brotar nuestro ser día tras día, renacer nuevamente. Y en cierto modo todos nos debemos a ese renacer cotidiano, porque ahí está la solución a los males de este mundo, a la corrupción y a todas las cosas que vivimos y que pueden hacer de este mundo el mejor de todos, para todos y para todas. Nos vemos la semana entrante. La semana entrante es Mundo Nómada, aquí en ABC Latino, la revista al aire. Esta ha sido una transmisión de 91.3 FM, Radio WBKR en Poughkeepsie, Nueva York, para todo el mundo. Chao, hasta la próxima semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.